Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Yo soy Carla Estefanía y esto es Holycast, hackeando tu cuerpo y mente. En este espacio discutiremos diferentes herramientas basadas en ciencia para optimizar tu salud física y mental. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, Holycasters? Estamos aquí en otra emisión de Holycast, hackeando tu cuerpo y mente. El día de hoy traemos un tema que para mí es, estoy súper emocionada desde cuando quería traer a este invitado. Porque vamos a hablar de biomecánica, el movimiento de nuestro cuerpo aplicado al deporte. Para esto traje a este invitado. Él es Adrián Elías. Y para no contarles yo, ¿por qué no le damos la bienvenida? Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Carla, mucho gusto de estar en tu programa. Tanto tiempo. Yo conocí a Adrián practicando gimnasia en la UNAM, Pumas. Entonces, desde entonces, Adrián es un excelente gimnasta, pero también es muy brillante, es una persona muy brillante. Y Adrián, yo no quiero hacer una presentación porque no les cuentas tú. Cuéntanos a todos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas, cómo empezaste en todo esto. Bueno, pues surgió del amor por la gimnasia y el deporte, así como por otras actividades, en el cual pues todo surgió a partir de una lesión, un trauma de rodilla, en el cual me rompí ligamento cruzado y menisco, y yo en ese entonces ya estaba estudiando ingeniería mecánica. Entonces los profesores hablaban sobre cómo calcular los ciclos de desgaste de motores, de piezas mecánicas, y me surgió la duda de por qué conocemos mejor al automóvil que a nuestras propias rodillas, y cómo es posible que no haya una respuesta clara de cuándo podemos lastimarnos y cuándo podemos regresar al deporte. Y en eso encontré libros y bibliografía que describía que sí hay estudios sobre ellos, pero no tenemos un acceso público como deportistas a ello. Entonces fue mi primer motivación. Ya después de acabar la carrera, la maestría y el posgrado fuera de México, pues esta hambre de conocimiento me ha seguido llevando a estudiar más sobre el cuerpo humano y pues la verdad entender es maravilloso sistema que todos tenemos, y finalmente cualquier ser vivo es impresionante, desde el nivel celular hasta el nivel mecánico, toma de decisiones. Hay un mundo, un universo que desconocemos y prácticamente ni siquiera la ciencia lo entiende totalmente, pero finalmente en eso, después de canalizar el deporte, yo creo que también lo viviste tú, después de ser tan disciplinado en una actividad, uno se retira del deporte y no encuentra dónde llevar esa pasión. Yo tengo la fortuna o buena suerte, no sé cómo llamarlo, de haber encontrado esa pasión en el estudio del cuerpo humano. Ay, Adrián, qué inspirador. Justamente sí, cómo conocemos más de fútbol, de carros y de otras cosas que a nuestro propio cuerpo en general, ¿no? Pues sí, yo soy bióloga y obviamente admiro la vida de una manera impresionante y me súper identifico contigo cuando hablas de esto de cuando practicas un deporte por tanto tiempo y luego llega el momento en el que dices, bueno, ya, hasta aquí llegó esta parte y luego qué, ¿no? Y te quedas así como de, ¿y ahora qué sigue? Y creo que justamente esta parte es la que te ayuda o te inspira a encontrar esta intersección entre tus pasiones, esto que disfrutas hacer y también qué valor puedes agregar a este mundo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Y creo que yo me acuerdo, es que no sabes cómo me acuerdo de que tú llevabas
como diferentes, o sea, no sé dónde las hacías, no sé si durante tu carrera, durante la ingeniería, que llevabas como nuevos aparatos para intentar hacer ejercicios nuevos de gimnasia o para ayudarte con a rehabilitarte, no sé, yo veía que llevabas un buen de instrumentos de este tipo. Primero, ¿qué es lo que estudiaste después de ingeniería de mecánica? ¿Hacia dónde te llevó? Y que nos platiques también un poco de todos estos dispositivos que desarrollabas, que yo vi y que creo que nunca tuve la oportunidad de preguntarte. Pues de hecho, gran parte de las inquietudes que yo tenía como deportista fue encontrar cuáles eran las tecnologías que existían en otros países. Entonces, gran parte de la investigación que hice fue primero de clavadistas, para saber por qué los atletas de la República China salpicaban menos agua que el mexicano, ¿no? Que el clavadista mexicano. Y esto fue durante mi servicio social en CONADE. Después, mi tutor me invitó él era muy apasionado del bádminton, y es lo mismo. ¿Quién es el mejor del mundo? ¿Y qué tenemos que hacer para poder competir con él? Y lo mismo pasó en bádminton. China también es fuertísimo en bádminton. Y lo mismo pasa en gimnasia. Entonces, prácticamente, también algo bastante importante decir es que mi papá, él fue doctor en ingeniería bioelectrónica. Entonces, él sabía bastante de sensores. Incluso él hizo investigación cuando estuvimos en preselección nacional, y a todos los seleccionados nacionales desarrolló un sistema para evaluarlos en salto de caballo. Entonces la inspiración pues viene desde su lado. Y finalmente yo, siguiendo la línea de sus alumnos, empecé a investigar sensores que a veces me prestaban ellos por parte del Politécnico o el UPITA, porque en la UNAM no los tenían. Ya una vez me gané la confianza de mi tutor, y también me llegó a prestar una cámara Phantom, que sobre todo, interesantemente, la investigación que se ha hecho con cámaras y con este tipo de tecnología ha servido más para para ejércitos, sobre todo para probar con cámaras y con sensores aviones, armas de destrucción, etcétera. Pero también, cuando ya vieron que esto también servía para el deporte, las grandes potencias del deporte también lo aplicaron para darse ventaja respecto a otros países. Entonces, aunque yo no tenía acceso a todas las tecnologías, las que sí teníamos por parte, combinando esfuerzos entre lo que tenían en UNAM, en Politécnico, yo logré conseguir algunos sensores y hacer investigación. Aún así, siempre tuve esa hambre como de deportista, decir, bueno, sí soy sí sé por qué los deportistas chinos o rusos son mejores, pero ahora yo quiero serlo, ¿no? Entonces, esa parte la sentí como investigador y como deportista. Sin embargo, siento que todavía nos falta mucho para ser competitivos, pero, ahí va el pero importante, pero lo importante ni siquiera es ganar. Ahora mi nueva filosofía es cómo podemos hacer para que alguien tenga la vida lo más saludable posible, sin importar de las medallas y eso, que obviamente es bonito, ¿no? Saber que puedes ser saludable, pero ahora qué vida quiero o me gustaría que tuviera alguien después de realizar una actividad o después de una competencia, y que no se retire alguien por falta de salud, sino por falta de ganas, ¿no? Es mejor decir, ya me aburrí, pero es mucho mejor eso a cuando tú quieres seguir y tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, esto ya es demasiado para mí. No sé si a los que están conectados o lo vayan a ver, hayan sentido esto, pero es de las cosas más frustrantes que hay, querer hacer algo y no tener las condiciones para hacerlo. Definitivamente, o sea, oye, todo lo que me cuentas es súper interesante. Es esta como desde la tradición, o bueno, desde la pasión familiar, esto me dices, nos comentas de tu papá, pero, o sea, aparte de esto, Adrián fue de verdad de los mejores, bueno, es de los mejores gimnastas de México. Así es que no solo eso, que ahorita nos platicas toda esta historia que yo personalmente desconocía y que
creo que son historias que merecen ser contadas. Qué bueno que aceptaste mi invitación. Estoy muy, muy, muy curiosa ahora sí de entrar como en materia de cómo aplicar la biomecánica al deporte y sobre todo justo para cuidar nuestra salud, ¿no? Así es que vamos a ir a un pequeñitito corte y regresamos para continuar con este tema. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos. Hola, soy Eric Cadena. Yo soy Ale García. Y yo, Mariana Torres. Y te invitamos a que no te pierdas TEUS, Un programa del mundo del entretenimiento donde tocaremos temas como música, teatro, televisión artistas invitados, cine, series y mucho más. Así que te la pasarás TEUS todos los sábados a la 1 de la tarde por ADR Networks. Activando tus sentidos. ¿La vida termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? Mi alma, ¿qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma. Mi Bread, Nidia Jacobi y tu amigo Yoshi Oshikai, al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 p.m. por ADR Networks. Hola, soy Jonathan Tonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR. entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. Entrando por tus oídos. Qué cool que sigues con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Holycast. Ahora sí, estamos aquí de vuelta para continuar con esta historia tan increíble que nos está compartiendo Adrián el día de hoy. Y Adrián, ahora sí cuéntanos, ¿qué importancia tiene la biomecánica en esta onda de mantener tu salud al momento de hacer deporte? Bueno, de hecho hay algunos principios que dicen si algo se puede medir, se puede mejorar. Pero eso aplica para todo lo que es medible o cuantificable. Pero la verdad es que no siempre podemos traer un sensor puesto, una evaluación o un experto que nos pueda estar ayudando. Sin embargo, nosotros tenemos... Todavía. Todavía no. Sí se puede, pero incluso las personas que llegan a tener más presupuesto, por ejemplo, la UNAM tiene, aquí estoy transmitiendo desde el Laboratorio de Biomecánica, tiene un equipo bastante sofisticado. Sin embargo, no lo puedes tener todo el tiempo. Incluso no toda la población tiene acceso, pero sí a nuestra percepción y a nuestros sentidos. Entonces, parte del entrenamiento, así como en la Guerra de las Galaxias, entrenan con los ojos cerrados para sentir la fuerza, etc., y en todo lo que es películas de ciencia ficción, nosotros no siempre entendemos los fenómenos que están pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, gran parte del uso de la biomecánica, o la forma en que a mí me motiva usarlo, es ayudar a las personas a entender el funcionamiento de su cuerpo para saber articularmente y de forma mecánica cuáles son las fuerzas que están sucediendo. Y estas fuerzas, cómo nos pueden afectar y cómo nos podemos entrenar nosotros para que estas fuerzas no nos afecten. Entonces, así como en un automóvil, lo que debemos evitar es frenar de la nada cuando, por ejemplo, en carretera, ¿no? Si no tomamos una distancia y alguien frena, es muy probable que le choquemos a cierta velocidad. Lo mismo sucede en el entrenamiento. Si nosotros queremos hacer burpees y no hemos hecho un entrenamiento de muñecas, es muy probable que nos lastimemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que nosotros tomar cierta adaptación para el tipo de fuerza que nosotros queremos hacer. Entonces, a mí me ha apasionado diferentes actividades, desde el baile, capoeira, artes marciales. Y parte de los retos que me he puesto después de dejar el deporte es cómo puedo preparar mi cuerpo para que aún con lo no planeado
yo pueda tener la menor probabilidad de tener una lesión. Y aún así las he tenido, desafortunadamente, pero claramente ha sido por querer cruzar ese límite donde yo no tengo el control sobre mí y digo, bueno, finalmente yo he vivido una vida de alto riesgo en el deporte, ¿por qué no intentarlo? Y es ahí cuando me ha pasado la lesión. Entonces, ahora mi forma de contribuir, como decías, es ayudarle a otros, no crucen esa línea. No hagan lo que yo hice. Oye, déjame ver si entendí un poco. Lo que tú nos estás tratando de decir es que también, o sea, a pesar de que no podemos, como dices, utilizar estos dispositivos todo el tiempo, sí podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y cómo se siente para poder o para evitar ciertas lesiones y para saber cómo prepararnos por si queremos intentar alguna actividad nueva, ¿no? Que es lo que yo, por ejemplo, he visto mucho de lesiones en CrossFit, ¿no? Que es como creo que uno de las actividades físicas que en donde ocurren muchísimas más lesiones. Claro que sí, que por el tipo de ejercicio que se hace, que es de es de muchísimo impacto, es peso, involucra muchísimas cosas que es muy importante cuidar la forma, ¿no? Y creo que, bueno, no sé, a mí, y tú me entenderás, al haber practicado gimnasia, creo que fue algo que nos forman desde que tú comienzas a entrenarnos desde chiquitos, de cuidar esas formas, pero definitivamente depende del cuerpo, del deporte que practiques, el cuerpo que desarrollas, ¿no? Y como tú dices, estas adaptaciones que se generan van a ser totalmente diferentes de acuerdo a las necesidades del deporte. ¿Estoy bien entendiendo hasta ahí? Sí. Perfecto, Adrián. Oye, bueno, ¿y qué nos puedes decir un poquito más acerca? Porque por ahí nos mandaste algunos materiales, entonces no sé por dónde queramos empezar. Pues realmente como es una videollamada, no en el sentido académico, pues realmente yo, si hay algún video, dependiendo del orden, les puedo poner algunos ejemplos, ya que muchos han sido grabados en el laboratorio, porque es la verdad con la mejor tecnología a la que yo tengo acceso. Les puedo explicar qué hemos entendido a partir de diferentes pruebas que hemos hecho. Y es impresionante cuando nos damos cuenta cuántos kilogramos de fuerza o impacto hay en una actividad que a veces nos dicen, solo estás corriendo. Pues sí, pero en cada pierna están cayendo tantos kilogramos de peso, ¿no? O ve a nadar para... Ajá. O ve a nadar para rehabilitarte. Bueno, nadando también hay unas fuerzas bastante impresionantes en el manguito rotador, ¿no? Entonces, wow. Entonces aquí hay un caso. Él trabaja en el comedor, él es estudiante de la UNAM, y me dijo, bueno, a mí me duelen las rodillas, ¿podrías analizarme? Yo no sabía que este chico también hacía parkour, free running y todos los deportes que están en boga. Le dije, bueno, es que sabiendo los kilogramos que tienes, mándame tus rayos X, vamos a evaluarlo. Estamos todavía procesando su análisis, pero le dije, bueno, es que esa acrobacia realmente tiene mucho más impacto de lo que tú imaginas. Entonces, ya evaluándolo, vamos a hacerle un plan para que él pueda empezar desde un poco más abajo de lo que es una acrobacia y preparar a su cuerpo para esos impactos. Y igualmente pasa con otros casos de otros videos que te mandé. Son atletas que han venido buscando una respuesta de por qué tienen dolor, y lo que hacemos es decirle que a partir de los kilogramos que tiene impacto necesita dedicarse 2 o 3 meses antes de hacer esto. Y esto es muy común en gimnasia. A veces como nos presionan a dar resultados, medallas, no nos dan ese tiempo para regenerarse después de una lesión, y tampoco nos dan la información necesaria para entender que todavía no estamos listos para hacer una actividad. Y eso también es fuerte como atleta, ¿no? Decir, bueno, ya no vas al nacional. Yo me preparé un año, ¿cómo voy a dejar esto ir? Pues a veces es mejor dejarlo ir para poder competir otros 4 años. Entonces, este tipo de decisiones es en la que ayudamos nosotros desde el área de la biomecánica. Wow, estamos tratando de poner el otro video,
Pero entonces, cuéntanos un poquito más de lo que hacen en este laboratorio en donde estás transmitiendo en este momento. Está súper interesante. Bueno, algo que hacemos es que tenemos 2 plataformas de fuerza y a partir de eso podemos visualizar los vectores de fuerza con los que alguien está teniendo un impacto o un salto. A partir de esa fuerza y el movimiento, nosotros podemos calcular cuánta energía está acumulando. Y en este caso, lo que están viendo en su pantalla es un mortal atrás. Es un chico que lo operaron de la columna y le estuvimos apoyando al entrenador para decirle cuáles eran los riesgos. Entonces, lo interesante es lo que están viendo en el lado derecho son los de fuerza que se tienen. Entonces, en uno de ellos tenemos una fuerza cercana a 800, que es en el eje Y, que es en la gráfica de medio. Y en este caso, pues es con la fuerza con la que alguien está despegando. Y como pueden ver, este vector de fuerza no es igual para los dos lados. Entonces, parte del entrenamiento que se olvida es que nuestro lado derecho y el izquierdo debería ser capaz de producir una fuerza lo más similar posible. Cuando esto no ocurre, sucede que saltamos en una dirección no tan alineada y cuando caemos tendemos a caer más en una pierna que otra. Si lo haces una vez no pasa nada, pero repítelo 100 veces en un día por 200 días al año y esto ya trae una acumulación de lesiones en un lado. Entonces, si es normal la lesión, quien diga el alto rendimiento no es salud, pues es cierto, o sea, siempre va a haber accidentes. Pero si nosotros podemos evitar todo lo que es acumulado por una distribución de la fuerza, es decir, que caemos más en un lado que en otro, pues esto nos podría ahorrar bastante, incluso dinero, si lo quieren pensar en cirugía. Una cirugía puede costar a 300,000 pesos, si no incluso aunque la cubra un seguro, y te deja fuera 2 años. Entonces a veces, por la ambición de querer dar un resultado, olvidamos que sale mucho más barato prevenir, tanto en tiempo, en dinero, energía, incluso a nivel salud mental. Es muy común que alguien cuando tiene una lesión o algún trauma, una, tiene miedo a volver a hacer deporte, y dos, muchos pierden la esperanza de volver al nivel y no logran llegar al nivel al que tuvieron antes de una lesión. Yo ya he vivido esto 3 o 4 veces de forma ya más grande y a mí me gusta darles información para que ellos no tengan que pasar por este proceso cuando todavía estamos en momento de hacerlo. Entonces, todo lo que es disminuir la probabilidad de que suceda una lesión, a mí me motiva bastante. En este caso, digo, ¿tiene audio? En mis momentos de mayor capoeira, para enseñar cómo funciona este tipo de equipo, digo, cuando más llegué a practicar capoeira, llegué a filmar este video para enseñarles cómo se ve una captura. No es lo mismo ver ya el video que ver lo que realmente se ven en los marcadores. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es detectar la posición de estos sensores. Si los han visto antes, es porque han visto que en algunos videojuegos como FIFA, etcétera, de fútbol, ocupan esto para tratar de simular el movimiento de alguien. En este caso yo hice esta prueba simplemente por curiosidad de saber cuáles eran mis rangos de movimiento y realmente fue más con un fin de jugar. La verdad es que es muy divertido trabajar en un laboratorio así cuando sabes qué quieres medir, ¿no? Entonces les quería enseñar este ejemplo porque fue algo que hice en un tiempo de ocio. Ya se habían ido todos del laboratorio y quería mostrarles pues qué hago en mis tiempos libres, pues. Oye, sin duda algo muchísimo más interesante que ver Netflix. Oye, Adrián, padrísimo todo esto que nos traes. La verdad es que conocer esto nos puede cambiar muchísimo la perspectiva del alto rendimiento y todas el trayecto que nos falta para llegar, como tú dices, a compararnos y a ser competitivos a nivel mundial, ¿no? Adrián, vamos a ir otra vez a un corte muy, muy, muy rápido. Y cuando regrese, me gustaría platicar un poquito más contigo acerca de las lesiones, cómo podemos prevenirlas, si tenemos acceso a algún tipo de este tipo de consultas. Pero bueno, ya me contarás al regreso.
Voy y vengo. No te vayas, que en unos minutos estamos de vuelta aquí en Holycast. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos. Hola amigos, yo soy Mike y los quiero invitar todos los viernes a la 1 de la tarde a que sintonicen Magic Mike, donde encontrarán las mejores sugerencias para qué ver, qué leer o a dónde ir. No se lo pierdan, viernes 1 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, soy Hanna de la Madrid y te invito a que todos los jueves en punto de la 1 de la tarde nos acompañes en el programa Psycho Mom. Estaremos hablando de temas de actualidad y los retos que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día. ¿Por dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos. entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Qué cool que sigues con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Holycast. Adrián, pues seguimos aquí y yo nada más quiero un poco retomar todo lo que nos has contado. Nos hablabas de, es que, perdóname por mi término populachón, no, te referías un poco a esta onda de la descompensación del cuerpo, a esto de que a veces un lado no tiene la misma fuerza que del otro lado y que esto provoca que uno, por ejemplo, una rodilla, le llegue un mayor impacto que a la otra. ¿Y tú qué opinas? Porque mira, por ejemplo, a mí me pasó algo de que yo igual, había una rodilla que en cada competencia salía vendada, la misma rodilla, ¿no? Y eso me pasó durante mucho tiempo. No fue hasta que consulté a una doctora muy buena de la UNAM, de medicina del deporte, quien me hizo una revisión y de verdad solamente de verme me dijo, vete al gimnasio y súbeme la masa muscular de la otra pierna, porque justamente está más grande que la otra y pues obviamente le está sobrecargando la otra. Entonces me mandó al gimnasio a hacer como ejercicios aislados para aumentar la masa muscular en esa pierna. Santo remedio, o sea, jamás me tuve que poner una venda. Entonces, te referías un poco también a esta onda de estas descompensaciones que a veces vemos y que son tan particulares porque muchas veces tienen que ver con lesiones que tuvimos en el pasado, que una lesión mal cuidada, mal curada, va a poder dar origen en un futuro a otra lesión y a otra lesión y a esta descompensación tan particular de cada persona que puede estar impactando la manera en la que actualmente estemos haciendo actividad física. ¿Qué opinas de esto? Sí, exactamente, eso es a lo que nos enfocamos. ¿Cuál es el músculo o grupos musculares que van a ayudar a que la articulación se mantenga saludable por más tiempo? Sin considerar accidentes, es lo que quería decir sobre prevención. A los accidentes no hay mucho que hacer, más que mejorar la técnica y etcétera, pero muchos de los accidentes normalmente pueden ocurrir incluso en fútbol, otros deportes, por otro jugador. O sea, tú puedes tener toda tu técnica correcta y si alguien más te ataca, igual en un auto, tú puedes manejar perfectamente. Pero el tipo de lesión en el que se puede ver beneficiado a alguien, el tipo de fuerza que se puede trabajar es, por ejemplo, una sentadilla. Si alguien le ejecuta de tal forma que las rodillas se van en X, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y además de eso, alguien recarga más hacia un lado, y además es un peso para el que el cuerpo nunca había trabajado antes, es más probable que ocurra una lesión. Y este tipo de principios es el que me gusta enseñarle a alguien cuando viene al laboratorio o me busca también por parte de mi empresa, es enseñarles a entender cuáles son los mecanismos o los principios de lesión más comunes. Y a partir de ello, generarles un apoyo para que fortalezcan los músculos que ayudan a que la articulación no se lastime. Y este es parte del aprendizaje de la gimnasia. No es lo mismo hacer un parado de manos con los dedos cerrados, o una lagartija, por ejemplo, hacerlo con los dedos abiertos y empujando con los dedos.
entre mejor se distribuya la fuerza en la colocación de las manos, esto es mejor. Y esto no solo lo he aprendido leyendo, también fue muy interesante. En mis momentos de mayor pasión gimnástica, llegué a viajar a Cuba para entrenar con en ese entonces campeón mundial y también con el campeón olímpico juvenil en Londres. Fui a entrenar y conseguí un trabajo de biomecánico para poder entrenar allá un mes. Y lo que notaba es que tienen algunos detalles y también se ve que eran invertidos en la investigación, tanto en Cuba y Londres, cada quien a su manera, de ciertos principios de cómo colocar la mano, cómo van en el caballo con arzones, cómo trabajar la flexibilidad. Aún así tienen lesiones, pero veía que tenían conocimiento que nosotros no. Entonces, parte del aprendizaje puede ser experimentado a partir de los errores de los demás o a partir de el éxito de otros deportistas. Y por otro lado, hay mucho de investigación. Y hay bastantes estudios de cuáles son los grupos musculares, como te pasó a ti, que se pueden trabajar para que uno no tenga una técnica incorrecta. Y hay otro proceso que debo agregar, el cambiar un hábito. Así como alguien no puede dejar de fumar o tomar o etcétera, o dejar un exnovio o exnovia, es un hábito que las personas no pueden dejar. Es decir, yo ya viví 10 años con esta persona, yo ya llevo 10 años fumando, no puedo dejarlo. Lo mismo sucede con una forma de hacer una sentadilla. Yo llevo 10 años haciendo la sentadilla así y yo ya lo siento que es normal. Bueno, esa es la parte más difícil, que uno tiene que reeducar la sentadilla para que sea lo más saludable posible. Y esto también cuesta. Y para algunas personas dicen, yo me siento chueco, yo siento que estoy mal recargado. Bueno, vete en el espejo. Sí es cierto, estoy totalmente hacia acá y cuando me alineo me siento raro. Bueno, eso es parte de la reeducación. Y eso es un proceso que también ha sido estudiado por científicos, de cómo es posible que si hacemos algo tantas veces, podemos creer que es correcto, ¿no? Y ahí viene la parte más importante. Bueno, tú ya llevas tantos años fumando que ya tu cuerpo lo siente normal, pero no significa que te esté beneficiando, ¿no? Más bien ya estás acostumbrado a hacerlo. Igual es con la técnica deportiva. Y a mí me impresiona que yo pensé que esto solo pasaba a nivel amateur. Incluso atletas de Londres, al mismo campeón olímpico juvenil, tenía 16 años, no había sufrido tantas lesiones. A los 3 años tuvo un accidente y cuando fui a evaluarlo, fui a su gimnasio, todavía tenía secuelas de su lesión, en la cual todavía estaba muy desbalanceado. Entonces yo ya le recomendé al entrenador donde noté que había diferencias, y la verdad es que fue bastante atento conmigo, siguieron las indicaciones, y me dio mucho gusto que a partir de mi trabajo y otras personas, yo siento que les ayudó a que pudo competir otros 3 años bastante bien, y llegó a selección nacional. Entonces yo no puedo atribuirme que yo le generé el plan ni nada, pero sí puse mi granito de arena para que él pudiera apoyarse de esta información para trabajar a la pierna, para que esté un poco más listo para recibir el tipo de impactos a los que se iba a entrenar. Entonces sí es un proceso complicado, no todo mundo soporta esa sensación tan desagradable de saber que tiene que reeducar algo que ya hacía normalmente, pero eso es parte del trabajo de nosotros. Sí, la resistencia, ¿no? Que tiene uno, justamente. Oye, Adrián, qué interesante todo esto que nos cuentas. Nos hablabas de las posiciones como más correctas. ¿Podríamos de alguna manera resumir cómo podemos hacer, por ejemplo, una buena sentadilla? Sí, de hecho, les voy a platicar 3 principios muy importantes hablando de sentadillas, y yo voy a hacer una para ponerles el ejemplo y espero que se vea bien. En el caso de que uno de los principios más importantes, más allá de la sentadilla, es que tengamos suficiente movilidad para hacer el ejercicio que vamos a ejecutar. Es muy común que alguien, cuando, no sé si han visto, que cuando hace sentadillas se le levantan los talones del piso. A veces es por una limitación de rango de movimiento de lo que es el tobillo, es decir, el tobillo ya no cede más y se tienen que parar de puntas. Entonces, prácticamente, antes de hacer cualquier ejercicio, tenemos que tener más movilidad de la que necesitamos en la actividad. Entonces, a todo mundo que deteste la flexibilidad,
y la movilidad es fundamental. No todo el mundo lo necesita, pero si ustedes se sienten limitados, no duden en trabajarla, porque a veces, no porque alguien esté muy musculoso significa que sea saludable. A veces la mejor combinación es ser fuerte, flexible y coordinado. Entonces, les voy a enseñar diferentes tips que hemos encontrado a partir del estudio de la biomecánica. Los primeros tips los voy a decir de cómo evitar lastimarse tobillos y rodillas, que es lo más común. Y el segundo va a ir más enfocado a cómo trabajarlo o qué ejercicios han encontrado para tener mejores resultados en la ganancia muscular. Sobre todo me han buscado mujeres, más que nada, porque quieren subir diámetro de pierna y diámetro de glúteo. Entonces, primero me voy a enfocar más hacia cómo no lastimarnos y después ejercicios y la técnica que se ha encontrado en la ciencia y en las investigaciones que hemos hecho para tener mejores resultados. Entonces, por favor. Me encanta, Adrián. Dame un segundo. ¿Qué te parece si lo hacemos? Tenemos que cortar un poquito, pero mientras te acomodas y regresamos directo a esto, ¿vale? Perfecto. Voy y vengo. No te vayas, que en unos minutos estamos de vuelta aquí en Holycast. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas Acompañándonos. Es un programa que tiene temas de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento personal, de estar y compartir. Son programas de interés para ti, para mí y para todos. Así que te espero los viernes 9 a.m. en Acompañándonos por ADR Networks. Inicia tus mañanas con buena actitud, bien informado en temas de actualidad, salud, noticias, entretenimiento y todo lo que quieres saber respecto a tu día a día. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Qué cool que sigues con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Holycast. Listísimos, ¿cómo vamos? Me encanta. Ahí tienes hasta tu modelo y todo. Sí, ¿me escuchan bien en este lugar? Bueno, es que estoy un poco más lejos. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, antes que nada, uno de los principios más importantes de cualquier ejercicio es dos conceptos muy importantes. Ya les hablé de movilidad. Movilidad se refiere a que, no sé, incluso pueden ver, que alguien de forma activa, que yo ya no tengo por tanta cirugía, pueda, por ejemplo, tener la mayor cantidad de movimiento. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Don Esqueleto tiene una muy buena movilidad. Vean, digo, no es activa, no la estoy haciendo él, pero eso es muy bueno, vean, su pierna hasta donde llega. Entonces, la movilidad, tanto pasiva y activa, que yo pueda tener mi pierna lo más doblada, incluso mantenerla, cual ya no, después de tanta cirugía de rodilla, ya no está tan bien. Segunda, es la estabilidad. No sé si han notado, incluso si alguien está en casa y quiere hacer este ejercicio, traten de pararse en un pie y mantener una sentadilla con una sola pierna. Y lo más común, y hemos visto, es que cuando alguien está en una pierna, empieza a pasar este movimiento, lo estoy exagerando mucho. ¿Y qué significa? Que cuando estamos apoyando en una pierna, los músculos no pueden equilibrar tronco, rodilla, tobillo mientras lo hacemos. Entonces, algo bien importante es que cuando se hace cualquier tipo de sentadilla, parado de manos, etc., los centros articulares, aunque esto suena muy técnico, que podría ser centro de cadera, centro de rodilla y centro de tobillo, se encuentren alineados. Aquí Don Esqueleto lo está haciendo bastante bien. La rodilla no está diseñada para torsiones, aquí ya no tendría ligamentos en ninguno de estos sentidos. Entonces, cuando vean haciendo a alguien una sentadilla y vean que la rodilla se va hacia adentro y se gira hacia este lado, es donde van a ver que es más probable. Entonces, el principio básico es que, aunque nosotros tenemos mucha rotación de cadera y
que es este movimiento relativo entre pelvis y lo que es fémur. Este es bastante móvil, pero la rodilla no. Entonces, si ustedes ven cualquier ángulo de flexión donde no están alineados la rótula y la tibia y el pie, aquí hay mucho más riesgo de algo que se llama torsión. Este movimiento de torsión, como pueden ver, es el más común con los que jugadores de fútbol, béisbol, sobre todo los que hacen cambio de dirección, se rompe el ligamento cruzado y menisco. Entonces, principios de las sentadillas es literal grabarse o verse en un espejo y ver que cuando alguien está ejecutando una sentadilla, sus articulaciones se vean rodilla, centro de rodilla que es aquí, centro de tobillo y centro de cadera se vean alineados. Incluso alguien puede hacer una sentadilla muy abierta, aquí es el caso. Sin embargo, si están alineados estos, no hay ningún problema. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo puedo hacer una sentadilla súper abierta, pero si me ven desde este plano, cadera, rodilla y tobillo están alineadas. Y ese es uno de los principios básicos. Entonces, la mejor forma de evaluarla es con tecnología, sin embargo, esa es una recomendación. Segundo tip sobre la alineación, aunque este es un poco, el primero estuvo un poco complejo, cualquier duda me dicen, es qué pasa con lo que es cadera y rodillas. En este caso, ahora lo vamos a poner de lado, cuando alguien ejecuta una sentadilla, lo más importante es que haya dependiendo del músculo que se quiera trabajar, haya un movimiento donde cadera, rodilla y tobillos puedan flexionarse. Yo he escuchado bastantes veces que dicen, no, es que el tronco no debe bajar, o está mal que alguien haga una sentadilla profunda. La verdad, no, el problema no es qué tan profunda es una sentadilla. El problema es qué tanta relación hay entre la alineación frontal y que en estos movimientos, no importa dónde se hagan, siempre se mantenga una relación donde si queremos verlo desde frente, el hombro, centro de masa de muslo y de tobillo se encuentren alineados. Y en este caso, si alguien por alguna razón no tiene la fuerza suficiente y hace la rodilla muy adelantada y tiene un problema con el tendón de Aquiles, es muy común que se lastimen rodillas. Entonces, una forma de verlo es que si nosotros dibujamos una línea, por ejemplo, donde están mis manos, se vea que estos se alinean y bajan de una forma vertical. Problemas que pueden suceder al hacer una sentadilla no solo es en rodillas, también en la parte lumbar. Entonces, ustedes pueden ver videos, hay bastante, de cómo cuando alguien tiene la espalda muy arqueada y no tiene esta contracción de abdomen, se llegan a lastimar la espalda también, o columna vertebral. Entonces, por eso es muy importante saber que no hay una técnica correcta. Si no hay una técnica correcta, según el objetivo que quieras tener y el antecedente clínico que tengas. En este caso, recomiendo mucho que antes de someterse a cualquier plan de entrenamiento, tengan una revisión preventiva con un médico ortopedista, aunque sé que no suena barato, sale mucho mejor a después enterarse que tiene una lesión. Y otra forma de hacerlo, como les dije, es tener un entrenador que esté consciente de las limitantes o lesiones que tienen. El tercer punto que les decía, reflejado en la movilidad, cuando alguien hace una sentadilla, espero que se me vean los pies, y se le levantan los pies así, y tiene que levantarse, normalmente tiene que ver con un acortamiento, con todo lo que es los conocidos gemelos o tríceps ural. Y entonces, antes de trabajar sentadilla, y si lo permite el cuerpo, vamos a trabajar bastante movilidad para que los tobillos puedan tener lo que se conoce como dorsiflexión, que es este movimiento, donde alguien puede tener muy buena flexibilidad. Entonces, principios básicos que les recomiendo es, que cuando hagan una sentadilla, traten de entender su objetivo y traten de alinear, como un resumen, todas sus articulaciones. Desde que están parados, deben poder ver que todo está alineado. Segundo, cuando estén haciendo una flexión, lleguen hasta el ángulo donde ustedes sientan que sus piernas son estables. Si en algún punto ya se empiezan a ir hacia un lado o hacia otro,
y más si traen peso, es donde es muy común desgastar. Y en el tercero, que es sobre de vista lateral, traten de hacer un rango donde cuando estén haciendo cualquier tipo de sentadilla, se vea que hay una relación entre la flexión del tobillo, la flexión de rodilla y la flexión del tronco. En cuanto alguien empieza a hacer esto muy abajo y no tiene fortalecido la columna, lesión de columna, más si tienen el típico, la lordosis o la espalda como arqueada. Segunda, traten de siempre buscar que cuando hagan una flexión, el tobillo se elongue de tal forma que haya fortalecimiento de toda la parte posterior de la pantorrilla, la parte frontal y también todo lo que es glúteo y espalda se flexionen de forma coordinada. Y por último, yo recomiendo que además de hacer sentadillas, fortalezcan cada lado de forma independiente. Entonces ahí va la segunda parte. ¿Qué ejercicios se han detectado en investigaciones científicas que fortalecen más piernas? Pues las que son individuales. Si nosotros conocemos la fuerza total o máxima que tiene en cada lado, vale la pena medirlas para ver cuál es la pierna que tiene mayor fuerza en cada rango de movimiento. Aquí me pongo un poco técnico, pero normalmente hacemos sentadillas, pero cada cuando trabajamos abducción, o la parte de abrir, o flexión, o aducción, o rotación interna, o externa. Todas ellas se deben trabajar idealmente de forma independiente a partir de nuestro máximo. Entre mayor fuerza y mayor rango de movimiento y estabilidad tengas en cada movimiento, puedes tener mayor probabilidad de éxito en un plan de trabajo. Entonces, quien solo hace sentadillas, está solo trabajando un músculo para que flexionarse y extenderse. Pero si no estamos trabajando abrir, cerrar, rotar, ahí hay mucho mayor contribución. Ejercicios que se han comprobado que son muy buenos para el glúteo y que no comprometen a la rodilla es el hip thrust o elevación de cadera individual, en el cual alguien está recostado y hace el ejercicio de esta forma. Son de los ejercicios que incluso, voy a poner un pequeño ejemplo. Alguien está acostado. Te vas a ir para atrás. Y cuando hace este movimiento, levanta, ¿no? Entonces, prácticamente hay ejercicios, les puedo pasar la revisión sistemática que estudió hip thrust, desplantes con una pierna, sentadillas con una pierna, desplantes con cruce, que además lo ocupan para equipos de fútbol, e incluso hay planes que ya ha hecho la FIFA, o algunos para prevenir ligamento cruzado y lesiones de ligamento cruzado y otros. Entonces, para no hacer como más larga esta explicación, un resumen de las dos técnicas. Una es tener estabilidad articular desde que estamos parados. Segunda es ser capaz de tener movilidad en todos los posibles movimientos que tenga el cuerpo. Por eso es bien importante trabajar movimientos de fuerza donde tengas la mayor amplitud posible. Y tercero es buscar los ejercicios donde haya mayor contribución del músculo que queremos trabajar. Entonces, para ese tipo de trabajo, pues yo les puedo pasar mi contacto, tú se los puedes pasar, de redes sociales o del correo. No, de hecho sí, compártenos de una vez, te lo iba a preguntar, pero ya que estamos aquí, échanoslo. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos buscar? Bueno, a mí me pueden encontrar en mi Instagram de la empresa, se llama Biomechanic Science, con X. También a mi correo es aeliasj@enes.unam.mx. Y de hecho nosotros estamos buscando alumnos de servicio social, prácticas profesionales, también tesistas de varias áreas. Aquí tenemos oportunidad para diseñadores industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros mecatrónicos, físicos, matemáticos, biólogos, también todos los que están dedicados a fisioterapia, medicina, ortopedia, cualquier ciencia del deporte, aquí es bienvenido. Hay muchas preguntas por hacer y la verdad es que este tipo de tecnologías se está poniendo muy de moda por el alcance que tiene para ayudar a las personas. Entonces, esa es una invitación. Ya tienen mi contacto. No sé,
si se puso muy técnico, lo siento, pero lo que les quería decir es que hay algunos principios, espero que haya ayudado aquí mi amigo, como para explicarles algunos principios de lesiones que pasan cuando hay mucha torsión y poca estabilidad en los músculos, que es lo que seguramente te pasó a ti en algún momento, que como hay, por ejemplo, si los músculos que se dedican a hacer una aducción están muy fuertes, tendemos a jalar hacia acá la rodilla, y no está fuerte los contrarios, pues no tenemos esa capacidad de equilibrar las rodillas de ese punto. Entonces, sí. Eso es lo que seguramente te pasó, o muy probablemente. Sí, oye Adrián, qué padre lo que tú nos mencionas, digo, hablando de esto, de lo que a mí me pasó, mi experiencia, pero sobre todo creo que algo que quiero dejarles antes de despedirnos es que a veces nos enfocamos, sobre todo cuando estamos en el gimnasio, a que nuestro avance solamente se mide de acuerdo al peso. Y ahora ya nos estás ampliando este concepto en donde tu movilidad, tu flexibilidad, te va a ayudar muchísimo a tener un mayor rango en el movimiento, y un mayor rango te puede dar mejores resultados. Y no solo eso, digo, por ejemplo, tú que también ahora andas en esta onda del fisicoculturismo, también sabrás decirnos que para desarrollar ciertos, cada uno de los músculos que componen, por ejemplo, la pierna, pues se requieren diferentes movimientos, ¿no? Entonces, que no solamente nos enfoquemos en estoy cargando 180 kilos y no sé qué, sino que realmente pongamos atención en estas otras skills que en conjunto nos van a dar muchísimos mejores resultados, tanto a nivel estético, pero también nos van a ayudar a prevenir este tipo de lesiones, ¿no? Como que poner un poco atención, mayor atención en estos aspectos. Y finalmente que la palabra fitness engloba todo esto. O sea, la palabra fitness, tú sabrás, se utiliza en ciencia para definir todas estas características, ¿no? Se refiere a todas las capacidades y habilidades de una persona, no solamente en si está fit o no por fuera, sino todas estas habilidades que se desarrollan, ¿no? Desde flexibilidad y movilidad. Y esta libertad de movimiento se puede ir desarrollando con ejercicios. Entonces, pues muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Creo que desafortunadamente ya creo que se nos acaba el tiempo por esta vez, pero definitivamente me gustaría que regresaras con nosotros y podamos profundizar un poquito más en qué ejercicios recomiendas, porque como tú dices, este tipo de servicios creo que todavía son como que, o de especialistas, es un poquito complicado de obtener en México, o no sé tú qué nos puedas decir. Qué bueno que nos compartiste tu contacto, y no sé si quieras agregar algo más. Sí, pues en esta ocasión fue muy rápido, traté de resumir en 10 minutos lo que normalmente le enseño a mis alumnos de fisioterapia en 1 año y a mis alumnos de servicio social en 6 meses. Entonces fue lo más abreviado que pude. Sin embargo, lo que quiero motivarlos es que traten de estudiar más el cuerpo. Entonces, saber qué función tiene cada uno de los músculos, dónde empieza y dónde termina, en qué ángulo trabajan mejor, y además entender física. Siempre pasa que, yo trabajo con estudiantes de área de salud que se metieron a salud porque no les gustan las matemáticas o les tomaron cierto miedo, y personas del área de las matemáticas que no les interesó tanto la anatomía hasta que se dieron cuenta lo importante que era hasta para diseñar una prótesis. Entonces, en este caso, algo bien importante que quería decirles es como que no le tengan miedo a aprender, y en este caso yo a lo que me dedico soy un profesor, entonces yo me dedico a enseñarles y a darles herramientas para que ustedes aprendan cómo funciona su cuerpo y tratar de llevarlo al objetivo que quieren lograr. Entonces, pues cuentan conmigo y gracias por la invitación. Estuvo muy interesante platicar de tantas cosas al mismo tiempo y pues con todo gusto me gustaría apoyarlos en algún momento. Muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo y todo lo que nos dijiste, es información súper valiosa. Te agradezco. Y bueno, pues a los Holycasters por el día de hoy, esto es todo.
Les dejamos por ahí escritos las redes sociales de Adrián y su contacto por si lo quieren contactar. Y pues nada, yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Carla Estefanía y esto fue Holycast, hackeando tu cuerpo y mente. Ya no les quito más mi tiempo. Recuerden comerse sus verduras y sonrían, que es gratis. Esto fue Holycast, hackeando tu cuerpo y mente. Nos vemos la próxima. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos.